Dziś odwiedzamy plantację tytoniu w Viñales, by poznać ciągniki produkcji kubańskich cygar. El cultivo del tabaco comienza con la semilla. Mire. Esta es la semilla del tabaco. No, muy pequeña. Es muy pequeña, Sí. pero cada una es una planta después. Ujú. Cada uno. Sí, por eso es imposible o muy difícil poner, pueden sentarse si desean, Sí. poner una a una en el campo, es muy difícil. Ujú. Por eso primero, como el tomate Sí. o el arroz, hacemos el semillero. Ujú. En una pequeña porción de tierra ponemos la semilla. Ujú. 45 días después se alcanzan esta altura. Una a una tomamos esas pequeñas plantas Ujú. y las replantamos en el campo. Ujú. 3 meses después, en dependencia del clima, les dije que ya adquieren la altura de 1,50 m En 3 aproximadamente. meses. En 3 meses. Rápido, Es ¿no? muy rápido. Mm. Recolectamos las hojas y estas pasan colgadas Ujú. al interior de unas casas grandes como aquella que ven allá. Ujú. Colgadas permanecen diferente tiempo para el proceso de secado. Ujú. Después que las hojas están secas, Sí. estamos obligados a vender al gobierno Ujú. el 90% de la producción Ujú. y quedarnos nosotros con un 10%. Ujú. Ujú. Pero el gobierno paga bien en El general. gobierno, en dependencia de la calidad de las hojas, no paga bien. Ok. Si las hojas son de óptima calidad, Ujú. en estos momentos pagan unos 4.000, 5.000 cub, 30 euros Ujú. aproximadamente por 50 kilos de tabaco. Oh, No es 50 un buen kilos. precio, No, no. pero es mejor que años anteriores cuando solamente pagaban 700 u 800 cub Ujú. por 50 kilos de tabaco. Mm. El gobierno pone agua y algunos químicos Ujú. sobre las hojas Ujú. y realiza su proceso de fermentación. Y todas las marcas de puros que hay en nuestro país, todos los puros con RIN, con sello, Sí. Ujú. son todas producidas por el gobierno. Ujú. El precio varía en dependencia de la marca y de la talla. Ujú. Una caja de Coiba o Montecristo, los mejores puros de Cuba y el mundo, en dependencia de la talla que deseen comprar ustedes en la tienda, Ujú. les puede costar 25 puros de 300 a 2.000 euros. Sí. Mm. Este precio, como lo he dicho, es en la tienda, porque si han visitado La Habana, muchas personas tratan de venderles puro. Sí, 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 Que sí. si es el festival de La Habana hoy, le dicen Sí. Sí, que siempre es lo el dicen. último día, que es la Todo mitad eso. del Sí, precio. sí. La cooperativa solamente quedan 10 minutos y no van a cerrar, Sí. bla, 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 bla. Ah, sí. Pero No, esto es no es cierto. verdadero. Sí, Ujú. sí. Si regresan mañana, Dicen lo mismo. es igual, es lo mismo. Sí. Nosotros los campesinos recuerden que el gobierno con agua mezcla químicos. Sí. Nosotros con agua mezclamos el jugo de limón, el jugo de la toronja, el jugo de la piña, el jugo de la caña de azúcar, Ujú. la miel, la canela y el ron. Todo lo mezclamos con el agua, lo ponemos al fuego unos 20-30 minutos aproximadamente y hacemos como especie de una infusión Ujú. o un té. Ujú. Y esa infusión o té con un spray es lo que ponemos sobre nuestras hojas, Sí, sí. sobre nuestro 10%. Mm. Durante un año, Huele bien. ellas absorben, adquieren el aroma, Ujú. Ujú. el sabor de esa infusión que le hemos puesto Un año. un año. Oh, ya, ya. Razón por la cual nuestros puros son más suaves, Ujú. dulces, aromáticos que el resto de los puros. Ujú. El proceso de fermentación es totalmente natural, orgánico, biológico. ¿Comprenden? Sí. ¿Quieren ustedes probar un puro? Yo nunca he probado, sí. Podría. ¿Nunca ha probado un puro? Nunca, nunca. ¿Cigarrillo? Cigarrillo sí. ¿Quiere hacer una hora? Entonces, ¿quiere probarlo? Apenas, sí. ¿Usted tampoco, joven? Nunca, yo aún cigarrillos, no. Listo. Bueno, es como el cigarrillo, Ujú. lo que no se inhala, Ujú. solamente en la boca Ok. para el sabor. Sí. ¿Comprenden? Ujú. Esto es miel. Oh.
La miel ayuda al sabor suave, dulce del puro. Empieza tú. Además, sí, claro, además protege los labios. Pero, ay, no puedo. Más fuerte. ¿Ves? Ya. Cuando alguien fuma otro puro cerca de ustedes, 30, 40, 50 metros, Ya. saben que alguien fuma, Ajá. porque el olor es muy fuerte, Sí, ¿eh? es desagradable. En cambio acá es aromático, no molesta Ya, tanto. Cuando se prueba otro puro, ahí está bien. Bueno, Cuando ustedes prueban otro puro, en la boca siempre le queda un sabor amargo, sí. desagradable, agresivo a la boca, lo que le da es por escupir. Ujú, Y acá es diferente. diferente. ¿Te ¿Te gusta, gusta? ¿Ves? Ya. Empezarás a fumar puros. Mira, las chicas toman el puro de esta forma, así. ¿Así? Ujú. Los hombres, Así como... no, así. Ok. Y de esta forma se toma la cigarreta. Sí. Ujú, Y así los hombres, ¿ves? sí. Voy a probar otra vez. Así, así. ¿Qué les pareció? Es diferente a lo que ustedes pensaban, ¿eh? Sí. Quien fuma cigarrillo, este puro, nuestro puro, lo pueden inhalar como un cigarrillo. Ujú. Cuando fuma cigarrillo Sí. normalmente, Sí, eso es acostumbrado. que no pasa nada. Si tratas de inhalar otro puro, comienzas a toser, Mm. piensa que vas a morir porque... Pero esto es diferente. Gino. Miren, estas hojas han pasado un año en ese proceso de fermentación que les he explicado. Pueden tocarla si desean, es un tanto elástica, Oh, ¿ves? qué disquero. Oh, como un cuero un Es poco. como la piel, ¿sí? ¿Ven? Este es el nervio central de la hoja. Y esto no se utiliza para hacer puro. Ah, Acá nosotros los campesinos. ajá. En las fábricas, a la hora de hacer cigarrillos, se tritura toda la hoja. Y dentro va el nervio central. Y no se debe. Razón por la cual los cigarrillos son más dañinos y más adictivos que los puros. También el gobierno, cuando realiza sus puros a mano, los buenos puros, solamente retira la mitad. Ah, La otra mitad también la Ajá. pone. Voy yo, Quería probar un poco más. voy a poner fuego acá. Ujú. Y van ustedes a comparar. ¿Ven el olor? Y es- se siente que es Es como... similar a cuando alguien fuma un cigarrillo u otro puro cerca de ustedes, Ujú. sí. pero diferente al olor de nuestros puros. ¿Por qué? Diferente. Porque nosotros no lo utilizamos. Ujú. Ustedes no son expertos en cuanto a puros. No. Cuando alguien trata de venderles puro, Ujú. siempre le va a decir que sus puros son los mejores. Sí. Sí. Y ustedes no tienen otra que creer Ujú. o no creer, Sí. Sí. porque no En saben. general No no sabe. creemos, así nos han dicho. Yo les voy a mostrar. Primero, se prueba el puro. Ujú. Si les gusta, Ujú. bueno, es un buen punto, porque les gustó el puro. Sí. Ujú. Ahora, la calidad, siempre quien la dice, es la ceniza. Oh. Cuando es de color gris o blanca, Ujú. Ujú. quiere decir que el proceso de fermentación realizado a las hojas fue bueno. Ujú. Ujú. Y cuando esta tiene 1 centímetro, centímetro y medio, hacen ustedes esto. ¿Ven? Ujú. Rápido, Ujú. en cualquier dirección. Ujú. Y la ceniza No se no cae. cae, quiere decir que el puro fue hecho con hojas enteras Ujú. y no con restos de hojas o con hojas trituradas, Ujú. como un Ujú. cigarrillo. Sí. ¿Comprenden? Sí, 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 sí. Que lo disfruten. No, ¿verdad? ¿Te gustó la chica? Un puro Nunca fue. consta de 3 partes. La tripa, el capote y la capa. Ujú. La tripa es el interior del puro, es la combustión. El capote es una hoja que cubre la tripa Ujú. y la capa es la última hoja Ujú.
que es la que le da la vista al puro. Ujú. En dependencia de la talla que se quiera realizar, en cuanto a grosor me refiero, se ponen más o menos hojas en el interior. Lo que recuerden ustedes, nunca se utiliza Ujú. el nervio Ujú. central. ¿Comprenden? Sí. Se corta acá, se pone acá, y este es el interior del puro. Así simplemente. ¿Bien? Así simplemente. Así simplemente se hace un puro. Miren. Esta es la hoja que cubre la tripa Ujú. y llamamos capote. ¿Y qué es la diferencia entre esas dos hojas? No hay Bueno, en nosotros no hay diferencia, Ujú. porque hacemos el mismo proceso de fermentación y hacemos los mismos puros. Ujú. Ujú. El gobierno mezcla diferentes partes de la planta, Ujú. diferente tiempo en el proceso de fermentación que realiza con sus hojas de 1 Ujú. a 4 años, y muy esencialmente el suelo, el lugar del país Ujú. de donde se toman las hojas. Ujú. Al mezclar todo esto en diferentes proporciones, es que el gobierno puede hasta el momento realizar 37 marcas de puros y todas con un sabor diferente. Ujú. Ujú. ¿Comprenden? Sí. Sí. La miel la utilizamos como cola. Oh. En las fábricas no se utiliza la miel. Mm. En las fábricas se utiliza una cola transparente hecha en Canadá. Sirope de arce. Maple syrup. Sí. La miel es mejor, la miel ayuda al sabor suave y dulce del puro a la hora de fumar. Ahora se corta Pero, obvio. en dependencia de la talla, del largo que se quiera realizar. Este papel lo utilizamos para darle la forma cilíndrica al puro. Ujú. En las fábricas se utiliza un instrumento que se llama prensa. Ujú. No lo tengo, utilizo el papel. Ujú. Es lo mismo, la única diferencia el tiempo. En la prensa 20 minutos, el puro está listo para terminar. Acá Ujú. debe estar 4 o 6 horas. ¿Quieres foto de acá cuando fumas? Espera, esto. Y después. Pienso que el papel es mejor, el papel absorbe Ujú. la humedad que no necesita el puro. Además, en la prensa, el puro es muy compacto y a la hora de fumar se hace difícil Sí. fumar el puro. Acá ven ustedes que es muy fácil fumar Ujú. porque no está muy compactado. Sí. Después de ese tiempo, 4 o 6 horas, de igual forma ven que puse yo el papel acá, Ajá. se retira el papel y después es que se pone, ven ustedes, Ujú. la última hoja, Ujú. Ajá. la capa. Y es este el proceso para realizar puros tanto acá como en la fábrica. Si tienen alguna pregunta, yo soy todo oídos. ¿Qué hay diferencia entre las diferentes marcas de Hay di- que el Hay gobierno? diferente sabor. Simplemente Sí. es la sabor. Ah. ¿Y por qué Cohiba se considera la más como la mejor? Sí, ¿por qué? Bueno, primero se hace una selección de hojas Ujú. de acá de Pinar del Río. Las mejores hojas son para el Cohiba, el Montecristo, Ujú. el Robaina y el Veguero. Ujú. Son las mejores marcas de puro. Ujú. Y bueno, es como el vino. Se ha ido en el mundo, Ujú. se ha creado no la fama, sino el prestigio Ujú. de estas marcas, y entonces son los mejores Sí. puros de Cuba y del mundo. Ujú. Es como todo lo que es bueno. Sí. Pero si las personas no fuman, no pueden, creo que, diferenciar como esos sabores. Por ejemplo, como nosotros, entre No, Cohiba, No Montecristo. saben, si se lo dan sin el sello, ustedes no reconocen el sabor. Sí, sí, no sabemos, no tenemos diferencia. No son ustedes expertos. No, todavía no. Pero ahorita lo Más, gusto. más adelante, sí, por lo menos. Sí, qué bonito. Ok. Es muy interesante. Y todo es natural, qué raro. Todo es Si natural. queremos comprar, por ejemplo, ¿cómo se compra? Bueno, estos paquetes los preparamos nosotros para vender. Ujú. Esto es una parte del árbol nacional que llamamos yagua. Ujú. Esto lo utilizamos como un humidor natural, Ujú. además como protección para los puros. Ujú. Dentro de una bolsa plástica se pueden conservar por periodo de 1 año y medio, Ujú. 2 años.
No necesitan ustedes ningún papel, Ujú. ninguna factura, certificado, nada, para transportarlos hacia su país, Ujú. porque estos puros no tienen ring, Ujú. no tienen marca, no tienen sello, esto es algo artesanal, Ujú. hecho del 10% del campesino. Ujú. Es como un souvenir Sí. y ustedes pueden transportar 50 puros por persona Ujú. hacia su país. De esta talla de puros, Ujú. un puro, una unidad, son 5 euros. Y de esta talla, un puro son 6 euros. Ujú. ¿Ven? Si como este, un puro son 6. Ujú. Y uno de esos son 5. Ujú. Esta es mi preferida porque bueno, es más elegante en la mano. Ujú. Y por 1 euro más compras un tercio de puro más. Ujú. Sí. Pero bueno. Y Sí, podemos comprar individualmente, Sí. no uno completo, por Sí. ejemplo, porque Sí. no somos fumadores. Sí, Solamente para souvenir. ¿Quieres? Sí. ¿De dónde? ¿De aquí directamente? sí, me lo dicen a mí y... Pero bueno.